Pero Muy bien. Bueno, vamos a ver. Lo que os voy a contar no es difícil de entender, pero es como estas novelas policíacas que tienen muchos personajes que si no estás atento al final no te enteras de quién es el malo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la tesis final o conclusión de la charlita que os quiero dar? Es la psiquiatría produce tanta esquizofrenia como los porros. Fijaos, ¿no? Sé que es una afirmación muy atrevida, entonces voy a argumentarla. Mira, Jim Banos es una de las autoridades indiscutibles hoy en día en esquizofrenia dentro del panorama internacional. Y él, en un reciente artículo, destaca, después de hacer un estudio longitudinal de más de 10 años, destaca que la incidencia de esquizofrenia, que durante décadas ha permanecido estable en todas las poblaciones estudiadas en torno al 1%, ha pasado en los últimos 20 años y como consecuencia directa del aumento del consumo de cannabis a ser de un 4%. Si uno se pone a calcular, hay un mensaje que no queda claro, pero que es el que yo quiero resaltar. Y es que básicamente esto quiere decir que de cada 100 personas que están actualmente diagnosticadas de esquizofrenia, 75 en realidad no lo son. Y se curarían únicamente dejando de consumir cannabis. ¿Vale? ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, pues aquí es donde vienen los personajes, ¿no? Primero, ¿qué es un episodio psicótico? Bueno, un episodio psicótico es la experimentación generalmente brusca de síntomas psicóticos como alucinaciones, delirios, confusión mental, que puede ser de corta, de media o de larga duración, ¿vale? ¿Y qué es la esquizofrenia? Bueno, pues diagnosticamos esquizofrenia cuando una persona sufre 3 o más episodios psicóticos o cuando uno de esos episodios psicóticos dura más de 6 meses, ¿vale? Hace tiempo, la mayoría de los episodios psicóticos eran causados por procesos psicológicos que venían trabajándose meses e incluso años en un individuo y que generalmente tenían que ver con experiencias dramáticas, de alienación. Hay muchísimo estudiado al respecto, ¿no? Pero, sobre todo en el panorama actual, hay unas cuantas drogas que pueden producir episodios psicóticos. Episodios psicóticos en individuos que no tenían esa historia dramática. Por supuesto que también los pueden producir en individuos que tienen esa historia dramática. Entonces, ¿qué drogas son estas? Pues fundamentalmente son el LSD, las anfetaminas, la cocaína y, atención, los porros, el cannabis, ¿vale? Todas estas drogas pueden producir episodios psicóticos de corta duración en el contexto de la intoxicación, o sea, lo que conocemos de toda la vida como el colocón. ¿eh? El episodio que se pasa una vez que se va el efecto de la droga, perdón, el episodio es aquel que permanece cuando ya se debería haber ido el efecto de las drogas, ¿vale? De todas estas drogas, probablemente el cannabis es el que menos episodios psicóticos causa. Entonces, ¿dónde está el peligro? Bueno, el peligro es que el cannabis tiene una peculiaridad, y es que cuando produce un episodio psicótico, es un episodio psicótico especialmente grave que cursa con una gran agitación, confusión mental, angustia y que además es muy duradero. Un episodio psicótico por cannabis puede durar de 1 mes a 2 meses aproximadamente. Y lo que sucede es que cuando una persona sufre un episodio psicótico por cannabis, generalmente tiene que ser ingresado y va a ser atendido por lo general por un psiquiatra en urgencias y queda a cargo de un psiquiatra en su ingreso también. Perdona. Bueno, cuando hay constancia de que un episodio psicótico se da en una persona que ha consumido drogas o que toma algún tipo de psicofármaco, también algunos pueden ocasionar episodios psicóticos, el diagnóstico correcto sería episodio psicótico inducido o probablemente inducido por una droga X, ¿vale? Pero se dan dos circunstancias en esta novela policíaca, ¿no? Primera, la mayor parte de los profesionales considera que el cannabis es una droga poco peligrosa. Y segunda, el episodio psicótico se presenta ante ellos, es muy grave, muy duradero y no responde adecuadamente a medicación, ¿vale? Entonces suele suceder, como consecuencia de esto, que el diagnóstico habitual que acabe constando sea el de episodio psicótico y no episodio psicótico inducido por drogas. Suele suceder también que las recomendaciones terapéuticas sean tratamiento con antipsicóticos, que además va a ser inyectable para garantizar el cumplimiento durante al menos un año.
Tercera cosa, puede que no se preste atención al papel del cannabis en la irrupción de este episodio. Y la cuarta, que entre las recomendaciones terapéuticas no figure la necesidad de abandonar el consumo de cannabis. Con lo cual, el curso más probable del trastorno es que el joven siga tratamiento antipsicótico forzado, con la brutal repercusión en su vida, estudios, relaciones personales, relaciones sexuales, aspecto físico, etcétera, etcétera, que ello comporta, y que además continúe consumiendo cannabis. Con lo cual, el consumo de cannabis va a causar nuevos episodios psicóticos, independientemente de que se esté tomando la medicación antipsicótica. Es decir, la medicación antipsicótica es incapaz de frenar la aparición de un nuevo episodio psicótico si continúa activo el consumo de cannabis, ¿vale? Y nuevos episodios psicóticos implican nuevos ingresos, con lo cual, al final, el diagnóstico que se le cuelga del cuello a la persona es esquizofrenia, es un esquizofrénico. ¿Qué jóvenes tienen más peligro de sufrir episodios psicóticos por cannabis? Bueno, pues inicialmente aquellas personas que son especialmente sensibles. A priori no sabemos quiénes son. La psiquiatría habla de personalidades con predisposición a la esquizofrenia, pero sobre todo personas que inician el consumo muy jóvenes y que consumen importantes cantidades de cannabis. ¿Cuál es la razón? Pues que el tetrahidrocannabinol, que es el principal alcaloide del cannabis, es liposoluble y se acumula en el tejido graso a un ritmo mucho mayor del que se elimina. La hipótesis más fundamentada es que el episodio psicótico por cannabis aparece cuando una persona determinada alcanza un nivel determinado, que es variable, dependiendo de la persona, de cannabis en su cuerpo. Y esta hipótesis también explica por qué el episodio psicótico causado por cannabis dura tanto. Porque el cuerpo tarda mucho tiempo en bajar las reservas de cannabis a niveles por debajo de la línea roja, vamos a decir, ¿no? Entonces, termino con las recomendaciones. Primero, todo consumidor de cannabis debe saber que corre el riesgo de sufrir un episodio psicótico y que ese riesgo aumenta en relación con la cantidad consumida. Segunda, todo consumidor debe saber que si ya sufrió un episodio psicótico por cannabis, debe plantearse el abandono total del consumo de esta droga o de lo contrario va a sufrir nuevos episodios por cannabis. Todo profesional de la salud mental debe estar muy atento a la hora de establecer un diagnóstico a si el paciente que está tratando ha consumido drogas o fármacos que pudieran haberle provocado los síntomas que está observando, ¿no? Y por último, todo profesional de la salud mental debe indicar cuando atiende a una persona que ha presentado un episodio psicótico en el contexto de consumo que lo más importante de cara a la evolución es conseguir un abandono total del consumo e indicar al paciente los riesgos que corre de no conseguirlo. Y hasta aquí mi charlita. Podemos aplaudir, sí, podemos encender los micros y aplaudir. Esto es un feedback positivo. Vale.